Bueno, Omar, si no tienes inconveniente, pues empezaremos esta charla que vamos a tener de tu parte. Perfecto. Bueno, Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que... Sí, adelante, Omar. Adelante. sí, adelante, encantado. Y estoy a vuestras órdenes para iniciar en este momento. No, excelente, Omar. Pues mira, te quiero dar un agradecimiento especial. Conozco de tu trayectoria lo que estás impactando en América Latina, no nada más en el Perú, sino en América Latina. Y desde luego que para nosotros es un gusto tenerte acá y que nos puedas compartir un poco de todo lo que estamos viviendo en el tema de la cuarentena y en particular sobre el tema de la construcción, tanto estudiantes como amigos, compañeros cercanos a la Facultad de Ingeniería de la UAP, pues también están interesados en poderte escuchar. Entonces, doy la bienvenida a todos en esta conferencia que dará Omar Samaniego con el título La estrategia de calidad en la construcción post-cuarentena. Le quiero presentar brevemente a Omar. Él es ingeniero, máster del PMP, es profesional en dirección de proyectos por el PMI, RMP, IRCA y Lean Six Sigma Black Belt. Él ha contribuido en el registro del estándar de gestión de riesgos del Project Management Institute del 2019, contribuidor del registro del PMBOK sexta edición, que es el que tenemos actualmente con el que nos basamos, en 2017, docente de posgrado y expositor internacional y más de 20 años de experiencia laborando y pues desde luego es el director de Quality Consulting Solution. Es sin duda un privilegio tenerte por acá, Omar, y que podamos y nos puedas compartir de lo que has estado evidenciando en América Latina, en tu país también en Perú, y pues todo desde luego que será valioso para todos los que te vamos a poder escuchar. Pues sin más preámbulo, pues te dejo el control para que pues te escuchemos, Omar. Y para todos los asistentes, si van teniendo alguna pregunta, por favor, lo van poniendo en el chat, por favor, para que en su momento dudas o ahondar un poco más en algún tema en particular. Pues Omar, todo tuyo los controles. Ok, bueno, muchas gracias. Muy agradecido de poder participar en esta transmisión con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para mí es un privilegio y expreso pues mi gratitud y también a la universidad y al público que hoy atiende, habiendo prestado su gentil interés a la exposición que ahora vamos a brindar. Bueno, de hecho que los desafíos que hoy en día estamos afrontando son desafíos que son bastante comunes para todos nosotros en el mundo, en realidad, y obviamente hay particularidades que vamos a tener que enfrentar con características propias de nuestra región, de todo lo que es la América Latina. Algo de ello es lo que yo he podido recoger y que les voy a mostrar son tres elementos, tres ideas clave para tener en cuenta en cuanto a la gestión de la calidad en la poscuarentena, en esta reactivación. Algo que también hay que tener en cuenta es que en todo este proceso de reactivación vamos a tener que hacer camino al andar, ¿no? Decir que somos expertos en reactivación post-cuarentena, COVID-19, no es cierto, es la primera vez que está ocurriendo, o sea, eso no se ajusta a la realidad. Pero lo que sí podemos estar seguros son evaluar cómo es que los principios que mantenemos en lo que es gestión de la calidad, gestión de proyectos, gestión de riesgos, etcétera, siguen siendo valederos, porque justamente los principios son lineamientos, no son prescripciones, no son recetas médicas que tú haces ABC y ABC siempre lo vas a cumplir y siempre vas a ser exitoso haciendo ABC cosas, sino esos lineamientos bajo un principio claro, que es el que vamos a mostrar, nos van a poder afrontar, nos van a poder ayudar a afrontar la incertidumbre, porque lo que tenemos enfrente nuestro es eso, incertidumbre. Y los riesgos justamente nacen a partir de una situación de incertidumbre.
Y bueno, vamos a ver de qué se trata estos principios al respecto. El proyecto acabó intempestivamente para todos, ¿verdad? Y faltaba poco para acabar. Y ahora que arrancamos, con restricciones además. ¿Cuánto nos demorará hacerlo con calidad? Es una pregunta, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, en unas maestrías que yo dicto acá en Perú, tuve el caso de alumnos que me estuvieron consultando sobre cómo finiquitar, cómo terminar ese tramo de obra que les quedaba por completar hasta que les cayó la cuarentena. Y a veces eran tramos de menos de 5%. Aparentemente no faltaba mucho. Pero vamos a ver si es que es así. Vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, una de las preguntas clave, y sobre esto justamente como yo voy a abordar, es, a partir de preguntas claves, es esto. ¿Hacerlo con calidad demorará o facilitará completar la obra? ¿Verdad? Porque lo que nos preocupa es terminar el proyecto. Pero y encima, si tengo que hacer documentos, si tengo que hacer, además de los protocolos de seguridad que tengo que seguir, si además tengo que hacer inspecciones, y de repente no son muy necesarias, bueno, son interrogantes que voy a tener que afrontar para eventualmente saber si este cúmulo de tareas adicionales aparentemente me van a retrasar o no. Y de repente el tema de calidad está dentro de esas tareas. Vamos a ver si es que efectivamente va a demorar o facilitar. La otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿debo mantener al personal del área de calidad? ¿Qué es lo que ocurre? Acá en Perú ya hace algunos años se ha vuelto cada vez más costumbre que los proyectos en edificaciones cuenten con personal de gestión de la calidad, cuenten con inspectores. En lo que son proyectos mineros es algo que ya tenía ya décadas, o sea, un personal aparte del de producción, había un personal dedicado a seguridad, salud y medio ambiente y también tema de calidad, pero el tema de edificaciones como que era algo relativamente nuevo, de repente unos 10 años a lo más. Y ahora que tengo que colocar la gente necesaria en el proyecto, que cumpla con el distanciamiento social y esperar que no salga enfermo, ¿debo mantener al personal de calidad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si decido mantener a los 2 o 3? Si es un proyecto grande, de repente merita 2 o 3. Los pongo secuenciadamente, cosa que si uno se enferma, el otro entra. Y si tengo uno solo, ¿qué pasa? Si se enfermó, me quedé sin calidad. Bueno, son preguntas que vamos a tener que abordar ahora. Y esta pregunta aquí va relacionada con lo que yo les comentaba de estos alumnos que me hicieron la consulta justamente y que yo les repregunté con esto, ¿no? ¿Es cierto que faltaba poco por terminar? ¿Es cierto que ese 5% para terminar era 5% o era más? ¿O lo calculé mal? ¿O olvidé algo tal vez? ¿Y ese 5 en cuánto se va a convertir en términos de esfuerzo? ¿En 10, 20, 30? Porque ahora tengo más restricciones. Vayamos entonces abordando esta última pregunta y así las preguntas que hemos repasado. Solamente para, antes de avanzar, vamos a repasar estas 3 preguntas clave. Este es el que vamos a abordar ahora. ¿Es cierto que faltaba poco por terminar? La segunda, ¿debo mantener el área, el personal del área de calidad? Y esta es, ¿hacerlo con calidad demorará o facilitará completar la obra? Entonces vamos con la pregunta, la última que habíamos visto, son 3. ¿Es cierto que faltaba poco por terminar? Pregunta interesante. Y sobre esto quiero comentarles de un concepto que he venido desarrollando y validando obra tras obra ya hace varios años, que es el porcentaje de liberación. Y es algo que ustedes van a poder aplicar en sus proyectos de manera sencilla y responder justamente esa pregunta que hemos planteado. Porque el tema es, ¿qué pasa si en realidad nos faltaba 5% de esfuerzo para acabar? Si nos faltaba mucho más. Entonces esa programación que hice me fue insuficiente de repente. Entonces vamos a responder esa pregunta. Para que todos los vayamos pensando, fíjense.
Si tu proyecto logró el 90% de avance, y de repente así es como nos agarró la cuarentena, la pregunta de rigor es, ¿cuánto le faltaba para lograr el 100% de compleción? Hasta allí, el sentido común nos llevaría a pensar que, bueno, 100 menos 90, pues 10%, ¿no? Y si se trata de documentación, de repente le doy 5% más. Algunos pensamos así. Y si habláramos solamente de obra física, que alguien calculó súper bien, el gurú de la estimación de avance tradicional me dice que es 90% de avance físico. Podría yo caer en la conclusión que lo que me está faltando sería 100 menos 90, 10. Vamos a ver si eso es cierto. Imaginemos dos torres gemelas de 10 pisos cada una. Ambas tienen el 90% de avance súper bien calculado. Súper bien calculado. Ocurre que la torre A tiene los 5 primeros pisos al 100 y los 5 restantes al 80%. Eso hace, en promedio, el 90% de avance. Y está bien, es correcto el cálculo. La torre B, por su lado, de 10 pisos siempre, tiene todos los pisos al 90%. Eso, lógicamente, hace que el avance total sea el 90%. Ahora bien, volvamos a la primera torre y repreguntémonos lo siguiente. Fíjense, la torre A tiene 5 pisos no terminados, porque los 5 primeros estaban al 100, entre los 5 restantes no están terminados. ¿Qué porcentaje representan esos 5 pisos sin terminar? Pues 50 de 10, que son 50% de compleción. No es 10, ¿verdad? Vamos a la siguiente torre. La torre B tenía todos los pisos al 90%, vale decir que no estaba terminado. Alguien podría decir, pero profesor, es 90% terminado. No. Acá lo terminado es 100%, ¿correcto? ¿Cuánto tenía la torre B? Todos los pisos al 90%. Ok. ¿Cuántos pisos están completados? Pues ninguno. Ninguno está al 100. Por tanto, ¿cuánto le falta por terminar? 100%. Entonces, esta lógica rompe la intuición de pensar que si estoy al 90% de avance, me falta 10% por terminar. Y no es un juego de palabras, no es un juego matemático, una curiosidad matemática, es sin embargo lo siguiente. Estamos hablando, damas y caballeros, de una ecuación. El porcentaje de progreso más el porcentaje de compleción es igual al porcentaje de avance. Y esta es la ecuación. Siempre hemos estado hablando de esta ecuación. En el lado izquierdo de la ecuación, P3 es el avance. Yo lo denomino P3 porque es porcentaje de progreso del proyecto. Entonces, para no colocar toda la extensión de la frase, pongo P3. Entonces, el avance, el lado izquierdo de la ecuación, es igual al porcentaje en progreso más el porcentaje de compleción. Si decimos que el porcentaje de progreso es igual a X y el porcentaje de compleción es igual a Y, entonces, cuando yo hacía la pregunta, si estás al 90% de avance, ¿cuánto te falta por completar? Lo que matemáticamente les estaba diciendo es, si no 90% es igual a X más Y, ¿cuánto vale Y? La respuesta matemática es infinitas soluciones. ¿Verdad? La respuesta de la vida real es no tengo respuesta. O sea, puede ser cualquier valor. Entonces, ¿cómo encontramos ese valor de Y? ¿Cómo encontramos ese porcentaje de compleción? Y acá lo vamos a mostrar. Fíjense. Vamos a definir el estado de liberación. El estado de liberación es un estado en el cual el entregable logra todos los requerimientos. No es actividad completada. ¿Ya? No es actividad completada, porque la compleción de una actividad no implica el término
el logro de la liberación, por una sencilla razón. Yo puedo pintar toda una casa de verde y resulta de que era amarillo lo que tenía que pintar. ¿Acabé la actividad? Sí. ¿Cumplió el requerimiento? Pues no. Entonces, la mera compleción de la actividad no es condición necesaria y suficiente para lograr la liberación, que es lo mismo que la conformidad del entregable. ¿Conformidad de qué? Conformidad a requerimientos. Y eso a su vez es lo mismo que compleción. Compleción es conforme a requerimientos. Y la liberación tiene 3 estados: completado, entregables en progreso, entregables sin iniciar. Un entregable no es una actividad. Un entregable es todo aquello que va a aparecer en mi plano conforme a obra. Vale decir, la colocación de los fierros, acá en Perú decimos fierro, creo que en otra parte lo llaman hierros, de todo el acero de refuerzo. La colocación del acero de refuerzo no es un entregable, es una actividad. Colocación de acero de refuerzo. ¿Qué sería un entregable? La malla de fierro. Y de repente estoy hablando de lo mismo, en términos figurativos tal vez. Pero es bien importante hacer esa diferencia entre lo que son actividades y entregables. Entonces, si vemos los estados de liberación, vamos a ver que va a haber entregables sin iniciar, en progreso y completados. ¿Para qué me sirve esto? Y esta es la herramienta que quiero mostrarles para justamente encontrar ese lado oculto de la ecuación. Es lo que llamamos la matriz de calidad. En la parte vertical colocamos todos los entregables. En la parte superior colocamos las pruebas o inspecciones. Entonces, lo que hacemos es hacer un cruce entre entregables, pruebas e inspecciones y le vamos a indicar con un círculo. Aquí tengo 20 círculos. Comienza el proyecto y en un momento voy a tener que algunos círculos están verdes porque ya la prueba de inspección fue exitosa. ¿Y qué es la prueba de inspección? La prueba de inspección no es nada más ni nada menos que un lente para ver si logró la conformidad o no. No se debe confundir esto como un ejercicio documentario para ver y organizar mis pruebas. No, no es así. La prueba es básicamente un medio para evidenciar el logro de la conformidad. ¿Ya? Vamos al tema de la pandemia, porque ahí tengo un buen ejemplo además. Solo Dios sabe cuántos infectados tenemos en cada país. El reporte que vota el Estado, el gobierno, es un reporte que se debe a sondeos, a la cantidad de pruebas y demás. Y son reportes de infectados. No confundamos entonces reporte de infectados con cantidad real de infectados. Son dos cosas diferentes. La prueba, hacer más o menor pruebas, no va a aumentar o disminuir el número real de infectados. Lo que va a aumentar o disminuir ese reporte de infectados, que es otra cosa, es otro concepto. ¿Se entiende? De la misma. Las pruebas no aumentan, ni cambian, ni quita el estado de conformidad, que es lo mismo que el estado de liberación, que es lo mismo que el estado de compleción. Lo único que hace es evidenciar un estado del entregable, que si está o no conforme a requerimientos técnicos. Los requerimientos son las características técnicas, no son las cantidades, no son 2 cubos de hormigón, eso no es un requerimiento técnico, es una cantidad. Acá en Perú le llamamos metrado eso, ¿no? Son cantidades finalmente. El hecho de que acá tenemos alrededor de 70 alumnos, asistentes, profesionales, estudiantes y, bueno, demás interesados, el hecho de que vengan 5 personas más o se retiren 5 personas más no cambia las características intrínsecas que cada asistente tiene. La formación, la educación, la historia profesional, eso no va a cambiar. Las cantidades no cambian, las características propias.
Por lo que decimos que las cantidades de hora, en este sentido, no son requerimientos técnicos. De repente, por el nombre podríamos cambiarlo, probablemente, pero en el término estricto de características intrínsecas es diferente. Entonces, lo verde es aquello que ya logró la conformidad conforme a requerimientos técnicos, entendiéndose requerimientos técnicos como las características intrínsecas. En amarillo es una prueba que está en espera, no es una prueba que está en progreso, es una prueba que está en espera o inspección. Por ejemplo, si yo estoy terminando de armar las formas para luego colocar el hormigón, ¿verdad? Y todavía estoy armando las formas, o sea, mañana va a venir el camión hormigonero, hoy día todavía estoy armando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué prueba de inspección va a estar a la espera? Bueno, la prueba de inspección de antes de la colocación del hormigón. Esa es la prueba que está esperando. Hoy día la podría hacer de repente, pero probablemente, más probablemente mañana. Esa es la prueba que está en amarillo, pero todavía no la he hecho. Y no está en progreso. Lo que está en progreso es el proceso inmediatamente anterior. ¿Se entiende? Y blanco, que es la rotura a los 28 días. Eso no va a pasar ni mañana ni pasado, va a pasar entre 28 días. No es ni la prueba ni la inspección que está a la espera, no lo es. La inmediata a la espera es la inspección previa al vaciado. Con eso en mente, definimos entonces o mostramos entonces esos tres estados. Verde, amarillo y blanco que no lo he iniciado. Entonces, si yo quiero sacar el porcentaje de compleción, entiéndase entonces compleción como conforme a requerimiento, tengo que contarlo a lo verde solamente. Verde entre el total, tengo 6 verdes, entre 20 y 30%. Y también voy a hacer algo interesante, y sobre todo es muy importante entender esto que voy a mencionar ahora, porque se relaciona también con esta situación post-cuarentena que vamos a afrontar. ¿Qué pasaría si todo aquello que esté en espera, color amarillo, ya se hubiera completado? Ya sé que no está completado, pero supongamos que se hubiera completado. ¿Cuál sería el valor máximo que lograría de compleción? Sería amarillo más verde sobre el total. 7 más 6, 13 entre 20, 65%. Entonces tengo dos valores, 30% y 65%. Entre esos dos valores va a estar la curva de avance, esa ecuación que vimos. ¿Se acuerdan? El lado izquierdo de la ecuación va a estar entre dos valores, 30 y 65%. Y es mecánica mental muy simple, no es nada más y nada menos que estas ecuaciones mostradas, ¿no? Es un enfoque binario basado en entregables, en los deliveries, ¿no? La entrega. Y esto de acá, bueno, suele ser algo que ocurre muy a menudo en los proyectos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En verde es el valor planeado. Supongamos que este es el valor planeado que yo tenía, lo previsto, con lo que gané el contrato, y empecé a trabajar. Estoy en azul, ven ahí la línea, avanzo un poco más. Este es el valor ganado, que es una metodología que promueve el PMI para estimar el avance, lado izquierdo de la ecuación, como les decía. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir de que caigo en una meseta, desacelero, mantengo la velocidad o acelero, que es el 1. Bueno, caí entre 1 y 2. Y acá, habiendo estado por debajo de la línea verde, como que me recupero y estoy a punto de acabar. No, todavía no, me queda un poco más. Ahora sí, estoy a punto de acabar la línea azul, está muy cerca del 100, ¿verdad? Lado izquierdo de la ecuación nuevamente es la línea azul y me cae la antena. Y ahora que voy a reactivar, digo, mira, me faltaba tan poco, bueno, pues será 2 semanas, supongo, ¿no? Ya ponle 4 semanas más, pues, o 6 de repente para asegurarnos. ¿Será realmente esa la forma de calcular? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido cuarentena? Pensemos que no hubiera habido cuarentena. Lo que suele ocurrir en muchos proyectos
es que uno se extiende más allá del plazo. Y no lo hablo porque hemos ganado adicionales de obra y para nuestro contrato, sino que simplemente olvidé algo. ¿Y qué es aquello que olvidé? Ahora lo vamos a ver. Las curvas de liberación. Es el límite superior y el límite inferior. ¿Ya? ¿Cómo saco el límite inferior? Solamente contabilizo lo verde. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos? ¿Cómo saco el límite superior? Sumo lo verde más lo amarillo sobre el total. Y acá, ya estas curvas, las curvas en rojo, aún cercano al 60%, ya me está diciendo que no voy a llegar cuando tengo que llegar, que es en esta proximidad de la curva azul. Es más, sin cuarentena, ya la curva roja me estaba diciendo que no voy a llegar, me voy a extender. Y pasa lo que tiene que pasar. ¿Cuándo empieza el síndrome? El síndrome empieza acá. Cuando colisiona la curva de avance con el límite superior. ¿Qué es el límite superior nuevamente? Amarillo más verde sobre el total. En la matriz de calidad que habíamos visto, ese es el límite superior. ¿Y por qué se le llama síndrome 90%? Porque es solamente cercano al 90% donde nos damos cuenta del problema, ¿no? Como lo que ocurre con la enfermedad, ¿no? Y Dios no quiera que nos dé esta enfermedad, pero a quienes han tenido la desdicha que les ha dado, y cuando ya empiezan a tomar síntomas, y hoy día, y un síntoma es perder el olor, ¿verdad? No es que, uy, ayer me dio COVID y hoy día ya me nací mal. No es así. Probablemente la enfermedad se dio, me contagié 10, 15 días atrás y ahora se está haciendo evidente. O sea, el problema viene de antes. Lo mismo pasa con los proyectos. ¿Cuándo empieza el síndrome del 90%? Muy desde antes. Cuando el límite superior colisiona con la curva de avance. ¿Cuál es un síntoma de que eso está ocurriendo? Un síntoma es cuando ya no tengo frente disponible. Cuando ya no tengo frente disponible. Cuando no tengo suficientes puntos amarillos. Que si se convirtieran a verde, por lógica, el límite superior subiría más y le daría más oxígeno a la curva de avance, ¿verdad? ¿Y qué significa que supere la curva de avance al límite superior? Porque si el límite es porque es eso, un límite, no debería pasarse, pero se está pasando, entonces como que tan límite no es, podríamos pensar. Lo que ocurre, damas y caballeros, es que este es un efecto de la distorsión. Y lo quiero explicar de la siguiente forma. Habíamos dicho que el avance es igual a X más Y, siendo X el porcentaje en progreso e Y el porcentaje completado. Pero hay un elemento distorsionador. Eso es el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es un problema en la medición. El ruido no se resta, el ruido es ruido. Me explico. Es como si uno usa gafas y se levanta para leer algo y la gafa tiene una gota de agua, tiene algo que le está manchando. Entonces yo no me voy a colocar a hacer una evaluación de la física de la mancha para corregir la lectura. Lo que tengo que hacer es eliminar el ruido. O sea, no hay más que hacer. ¿Ya? O sea, el ruido no es un componente de la ecuación. El ruido es una distorsión de la medición. ¿No? Entonces, ¿y qué es el ruido en términos de la construcción? En términos de la construcción, ruido es toda aquella suma al avance, todo aquello que suma al avance que no tiene que ver con la conformación directa del entregable. Vale decir, si yo estoy construyendo un edificio y ya compré el ascensor y ese ascensor, la compra del ascensor, son la mera compra, me supone un 20% de avance. Si yo ese porcentaje lo meto en mi curva de avance, eso es ruido. Porque la compra no es parte de la conformación del entregable. ¿Se entiende? Ahora, muchos alumnos míos, por ejemplo, me dicen, profesor, yo tengo que tener mi avance valorizado, tengo que hacer mi curva, entonces ¿dónde lo voy a colocar? Es más, ¿cómo cobro? Lo que yo suelo responder es lo siguiente, no confundamos el enfoque económico-comercial con el enfoque técnico. Son dos cosas
relacionadas, pero que tienen que monitorearse de manera diferente. Por un lado tendré mi avance valorizado, que es como acá en Perú lo llamamos, donde sí, buenamente colocaré el porcentaje que implica haber comprado el ascensor o haber hecho otras compras sin ni siquiera haber movido nada dentro de la obra. Sí, lo puedo hacer, es parte de. Pero por otro lado tengo que tener una curva estrictamente de lo que es el avance físico, sin ninguna distorsión. ¿Se entiende? Ok. Y bueno, ahí está lo que les decía. La curva inferior es todos esos puntitos verdes que vimos en las láminas atrás, y la curva amarilla son los puntos verdes más los amarillos. Entonces ya respondimos la primera pregunta. La primera pregunta ¿es cierto que me faltaba tan poco para terminar? Y sobre ese poco aparentemente voy a replantear. Bueno, lo que tienen que hacer antes de movilizarse o definir los recursos es cuál es el porcentaje de liberación que tengo, que no es lo mismo que avance. Y ya le hemos explicado el método para que ustedes puedan aplicarlo en sus proyectos. La segunda pregunta que tenemos que respondernos en esta post-cuarentena es, ¿debo o no mantener al personal del área de calidad? Porque tengo que tener lo justo y necesario. Frente de mi domicilio está la construcción de un edificio que habitualmente tenía 50 personas aproximadamente trabajando. Hoy por hoy solamente veo 10 personas. Y veo ahí un ingeniero. Lo puedo ver porque acá hay, por costumbre, digamos, acá en el Perú, cada supervisor o cada rango dentro de la construcción tiene un color de casco, ¿no? Los ingenieros son color blanco, por lo general. Entonces, evidentemente uno puede ver quién ahí es el que está al mando, ¿verdad? Y son grupos muy pequeños. ¿Conviene colocar a otra persona más, siendo de que por reglamentación ya no puedo colocar más porque hay una ordenanza del Estado? Acá ocurre que en Perú uno pone su plan de trabajo, su protocolo, cuánta gente va a entrar, y no puedo pasar porque me cae la fiscalización y voy a tener problemas. ¿Debo no mantener a la gente de calidad? ¿Es tan indispensable o no? Vamos a ver. Y esto se responde con otra pregunta. Para mejorar la calidad en un proyecto se debe. Es una pregunta que lanzo. ¿Ya? Se debe. ¿Qué es lo que se debería hacer? Agregar más ingenieros de calidad. Uno. Exigir y mejorar el perfil de los ingenieros de calidad. Tres. Capacitar, motivar, brindar recursos y exigir a los ingenieros de producción hacer las cosas bien a la primera. La cuestión que tenemos que plantearnos es, ¿qué es lo que habitualmente hacen los proyectos? Independientemente de que es bueno o malo, ¿qué es lo que habitualmente hacen los proyectos? Cada vez que lanzo esta pregunta, no menos del 70% me dicen pues que, al menos acá en mi país, la mayoría de proyectos opta por agregar más ingenieros de calidad. Y la pregunta es, ¿qué es lo más económico de estas tres propuestas? ¿Y qué es lo más, ahora con este contexto de pandemia, lo más afín al distanciamiento social? Agregar más gente. Dos, de repente exigir mejores perfiles, pero siempre tener alguien más que ese ingeniero de calidad. O tres, miren, capacitar, motivar, brindar recursos y exigir a los ingenieros de producción hacer las cosas bien a la primera. Si yo tengo un frente de trabajo que hace bien las cosas a la primera, no necesito más inspectores, ¿verdad? ¿Y por qué no se dan las cosas bien a la primera? Eliahu Goldratt, un conocidísimo consultor organizacional, bueno, que falleció hace media década aproximadamente, tenía una frase que explica mucho de esto. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. ¿Verdad? Entonces, si yo
Antes de la cuarentena estaba acostumbrado que a mis ingenieros de producción les exigía cantidades, más metros cúbicos de hormigón, más metros cúbicos de hormigón. Y calidad, bueno, calidad, haz tus documentos, y lo cual denota un mal entendimiento de lo que es la calidad, ¿verdad? Entonces voy a ser inconsistente si yo le digo, mira, vamos a retirar a la gente de calidad, pero a ti producción te voy a exigir dos cosas, que me cumplas con las cantidades y que me cumplas con la calidad. Es inconsistente en el sentido de que nuevamente el logro de un proyecto no es cumplir con las cantidades. El logro de un proyecto es cumplir con los requerimientos. Tú cumples con los requerimientos, por tanto cumples con las cantidades. Porque el requerimiento técnico, al cumplir con todos los entregables, eso sí, la suma de los entregables te van a dar las cantidades. Pero no por el hecho de hacer cantidades vas a cumplir con los requerimientos. Ejemplo muy sencillo. Si yo tengo que vaciar 10 columnas y todas las semanas hago 10 columnas, podría decir que, qué maravilla, tengo cero variabilidad, 10 columnas, ¿verdad? Y estoy cumpliendo lo planificado. Qué bien. Pero ocurre que de esas 10 columnas, en una semana 8 tenían defectos, en otra semana 7, en otra semana 5, en otra semana 9, en otra semana 4, etc. Esa supuesta homogeneidad, esa supuesta conquista de la variabilidad de la producción, no es nada más ni nada menos que un mascarón que engaña la verdadera variabilidad, que es de la falta de cumplimiento de requerimiento. Y lo que después lo va a golpear con lo que ya vimos antes, que fue el síndrome del 90%. Porque el síndrome del 90% se da por confundir el avance con la compleción. ¿Y qué es la compleción? Cumplimiento de los requerimientos. ¿Entiendes? Vamos a un ejemplo práctico. Esta es las curvas clásicas de lo que son los costos por reprocesos y los costos de calidad. Philip Crosby solía decir, que es uno de los padres de calidad, la calidad es gratis, pero no es un regalo. Aparentemente esta curva contradice la afirmación. Vamos a ver si es cierto. Pensemos que tenemos dos edificios, nuevamente dos torres gemelas, digamos que 10 pisos cada una, y en cada uno tengo un inspector o ingeniero de calidad, como gusten llamar. Pero en ambos casos tengo problemas de calidad. Y de repente esta era mi realidad pre-cuarentena. Agrego más ingenieros de calidad, pero sin problemas. Tanto así de que el supervisor, el responsable del cliente, pues está súper estresado y nos exige poner más gente. Y sigo poniendo, hasta que por fin llego a un aparente óptimo. ¿No es cierto? Tengo acá 10 personas para 10 pisos. Y ahora sí ya no hay problema de calidad, ahora sí el cliente está más tranquilo. Alguien podría decir equivocadamente, mira Omar, esta es una evidencia que la calidad cuesta y cuesta duro, ¿verdad? Bueno, si eso fuera cierto, ¿por qué entonces en la Torre Gemela, y ese fuera el punto de equilibrio, un punto de equilibrio muy caro, ¿verdad? ¿Por qué en la otra torre solo necesité toda la vida 2 personas y no más? ¿Cuál es la diferencia entre la torre de la derecha y la torre de la izquierda? Es más, pensar en una cantidad de gente o inspectores en la torre de la derecha para este nuevo escenario post-cuarentena, ¿verdad? Es inviable. Tengo que migrar a la izquierda. Es más, debería no tener ingeniero de calidad. Pero la reducción de ingeniero de calidad, damas y caballeros, no se da por un decreto supremo. No se da por despedir a la gente. Se da como una consecuencia de algo precedente. ¿Y qué es ese algo precedente? Hacer las cosas bien a la primera. Digamos que estos inspectores están todo el día, los de la derecha, revisando un piso
de los 10 que hay en ese edificio. Y solamente así, en el edificio del lado derecho logras esa calidad. Pero ¿qué ocurre en el edificio de la izquierda? Si el inspector está solamente 5 días a la semana viendo sus 5 pisos cada uno, quiere decir que solamente ve una vez por semana un piso. Si asumimos que se trabaja lunes a viernes. Y deja los otros pisos sueltos, sin verlos. Y aún así, tiene resultados favorables. ¿Por qué? Si hubo pisos que no vio el inspector. No lo vio porque no era necesario. No lo vio porque la gente de producción estaba haciendo las cosas bien a la primera. Y yo creo que todas las personas en general quieren hacer las cosas bien. Pero ¿qué hace que no se hagan bien? La falta de planificación, pero también la inconsistencia. Pedir algo inconsistente y sin recursos, alguien que puede tener toda la buena intención de hacer las cosas bien a la primera, pero no se lo estoy permitiendo. Y genera entonces los defectos ya conocidos. Y ya nos estamos acercando a nuestra tercera pregunta, entonces, casi el final. Y es esta. Ok, ya sé con la primera pregunta que de repente no está tan cerca de terminar. Es menos. Ya sé que pudiera reducir la gente, pudiera yo reducir la cantidad de personal. Pero más allá de ello, hacerlo con calidad, ¿demorará o facilitará completar la obra? Yo tengo mi alcance de trabajo, pero tengo que hacerlo con calidad. ¿Eso demorará o no? En sí, esa pregunta o esa forma de plantearlo evidencia un desconocimiento profundo de lo que es el alcance. Hacer las cosas con calidad, estimados, no es una arenga ética profesional, no es una frase bonita, ¿verdad? No es un ideal que mientras estemos más cerca vamos a estar mejor, nos vamos a desarrollar. Obviamente, haciendo las cosas con calidad vamos a estar mejor, pero como concepto no es que es algo que yo tengo que alcanzar, además del alcance. El problema es esa palabrita, además del alcance. ¿Por qué? Porque el alcance es consustancial con la calidad. Y eso no es una explicación retórica, ni moral, ni ética. No, no. Es un tema puramente técnico. Así como yo no puedo hacer el quinto piso si no tengo el cuarto piso, y es un tema técnico, no es un tema ético, no es un tema moral, no es un tema estético, es un tema técnico. De la misma forma, yo no puedo completar el alcance si no es con calidad. Porque el alcance tiene dos elementos fundamentales: entregables y requerimientos. ¿Y qué es calidad? La ISO la define buenamente como grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple los requisitos. Es como el yin y el yang, ¿no es cierto? Esa señal, esa figura oriental, ¿verdad? Los entregables y requerimientos son el yin y el yang del alcance. Cualquier elemento del alcance que ustedes tengan siempre va a poder relacionarse con entregables o requerimientos. Los temas de seguridad, COVID-19 también se relacionan. ¿Cómo así? Bien sencillo. Yo para entrar al área de trabajo tengo que hacer un protocolo de salubridad. Esa área de trabajo es donde se desarrollan los entregables, se conforman los entregables. ¿Se entendió? Que yo tengo que tomar las medidas de seguridad necesarias para que no haya nadie que se caiga al vacío desde metro 80, acá en Perú la reglamentación de marca 1,80 m, hacia arriba. Ya, pero ¿qué actividad va a desarrollar? Nuevamente, la conformación del entregable. ¿Ya?
Entonces, hasta allí vamos a ir respondiendo entonces esta pregunta. ¿Hacerlo con calidad demorará o no? Para esto vamos a ver el indicador de restricciones. A todo ello, ¿la restricción es buena o es mala? Siempre lanzo una pregunta que es la siguiente. Si tú tuvieras nuevamente dos torres gemelas, ¿qué ocurre de que ahora quieres arrancar post cuarentena? Ambas de 10 pisos, ambas están al mismo nivel, ambas son la misma empresa, o sea, aparentemente son homogéneas una con la otra. Pero ocurre que la torre A tiene en adelante 40 restricciones y la torre B tiene 20 restricciones. ¿Cuál de ellas necesitará menos tiempo para completar? El sentido común nos diría, la que tiene menos restricciones, la de 20. Pero ocurre lo siguiente. Eso aparte de la premisa de que la restricción es mala. Acá nosotros en el Perú tenemos un tránsito terrible. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México 2 veces y ahorita voy a llegar a esto. Y algo que yo reconozco de vuestra ciudad, al menos por donde yo manejé o estuve en el taxi, es que respetan los carriles. Al menos esa fue mi experiencia. En mi ciudad, en Lima, tenemos el triste privilegio, lamentablemente, de tener un tránsito como el que ven allí. Inclusive, este es un tránsito medianamente ordenado, tal como lo pueden ver. Hay veces, hay avenidas donde tú tienes el bus, esas busetas que ven ahí, totalmente atravesadas en una avenida. ¿Y a santo de qué? Bienvenidos a Lima. Lamentablemente es así acá en mi ciudad. ¿Ya? Entonces yo siempre hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si todos siguieran las reglas de tránsito? ¿El tránsito en Lima sería más fluido? Pues sí. Oh, sorpresa, las reglas de tránsito son restricciones. Entonces, no por hecho esas restricciones quiere decir que son malas. Para ello tengo una frase que explica mucho lo que yo pienso. Restricción sin planificación, obstrucción. Repito, restricción sin planificación, obstrucción. Pero restricción con planificación, eso es control. Entonces, queremos tener obras controladas, tenemos que planificar el trabajo. Y ese control tiene que aportar valor. El valor se aporta en la medida que reduzco la variabilidad y pueda afrontar la incertidumbre. ¿Ya? ¿Cuál es una evidencia de variabilidad? Los defectos. Pero si yo trabajo en la fuente y hago que las personas hagan el trabajo bien a la primera, estoy reduciendo la variabilidad. ¿No es así? Y otra forma, ¿verdad?, de hacer las cosas con calidad y pruebas, porque el problema no es tanto la calidad, el problema es la prueba. Disgregando bien ese clamor, porque hay que reconocerlo, es un clamor que se da a veces. Calidad me demora, en realidad cuando la gente dice eso, se refiere a la prueba, a hacer la inspección que me demora. Bueno, hay forma de hacerlo, si no lo puedes evitar, hazlo más rápido. Estos son los pits, ¿verdad? Los pits en la Fórmula 1, y cada año va a tener un récord. Creo que el récord actualmente es de 1.3 segundos, me parece. Y si uno ve los videos antiguos, podía ver de los años 60, 70, hasta había 5 o 10 minutos, lo cual ahora pues es inaceptable. Y para medir, porque en calidad tienes que medir, no se puede mejorar aquello que no se puede medir, damas y caballeros. ¿Cómo sé que me estoy acercando
a este nivel. Bien simple. En las inspecciones tenemos dos categorías importantes: el hold point y el witness point. Es así como se le conoce en inglés. El hold point es el punto de sujeción y el witness point es el punto de atestiguamiento. En el hold point, ¿qué significa? Se da lo siguiente en el hold point. El supervisor va a esperar que se le notifique y además que se le espere para realizar la prueba o inspección. Y si el contratista osa no esperarlo o notificarle de una manera no conveniente, simplemente ese trabajo no es reconocible. El witness point básicamente implica que uno tiene que notificar al supervisor. Ya el supervisor verá si viene o no viene, pero no tenemos por qué esperar. Entonces, la pregunta del millón es, si yo tengo dos grupos de trabajo que atienden algunos frentes y ocurre que el primer grupo tiene 8 esperas obligatorias, que es otra forma de poder traducir lo que es el hold point, y 2 esperas optativas, versus el otro grupo B, que tiene 8 esperas optativas versus 2 obligatorias, ¿cuál tiene menos restricciones? Obviamente el segundo grupo. Ahora bien, uno podría pensar equivocadamente y decir, bueno, pues entonces hay que negociar con el supervisor para no tener pues 8 esperas obligatorias y 2 optativas, que todas sean optativas, sino. Es correcto, es una buena intención, pero hay un problema en esa lógica. Y se lo voy a contar, se lo voy a explicar con una historia de la vida real. Me llama un gerente de división, que le reportaba al gerente general de una empresa, y me dice, mira, tenemos problemas en un proyecto. Hemos metido mucha gente de calidad y que parece que no está rindiendo la talla. Y esa gente además me está costando mucho. ¿Podrías ir a ver y determinar qué es lo que está pasando y qué acciones deberíamos tomar? Yo ya presumía la respuesta, pero dije, vamos a ir a verlo, vamos a elevar un reporte y definir acciones. Mi sorpresa, hasta cierto punto, fue lo siguiente. Si bien yo ya preveía un problema como el que estamos viendo de Hold Point y Witness Point, mi sorpresa fue que este proyecto con una empresa peruana había subcontratado a una empresa extranjera, y no en la región, sino una empresa italiana. Esa fue mi sorpresa. Entonces yo hice la pregunta y la evidencié además. Lado peruano, ¿cuántos inspectores existen en obra? Habían como 10 inspectores. Era un tendido de tubería de gas de 30 pulgadas, había de 30, había de 24, y de varios kilómetros en el desierto costero de Perú, y tenías 10 inspectores. Algo que podría decir, bueno, para cada uno de los frentes, tiene lógica. Y la supervisión iba a verificar el trabajo de esta gente cada 300 metros. Cada 300 metros verificaba si lo estaban haciendo bien o no. Y además tenías 10 inspectores. Fui al lado italiano y le pregunté, ¿cuántos inspectores tienen ustedes? Porque veo que no hay quejas por parte del cliente. Más aún, las quejas prácticamente solo se dan en el lado peruano. Y la respuesta de este señor italiano que habla español fue, un solo inspector. ¿Cómo? Un solo inspector. ¿Y dónde está? Le digo, ¿puedo conocerlo? No, está en su ciudad de descanso. Es lo que acá en Perú se le llama bajada. Tú trabajas en la mina, trabajas digamos, en el desierto, zona inhóspita, trabajas 28 días, 24 días,
y descansas una semana en tu casa. A ese descanso se le llama bajada. No está, le digo. ¿Y cómo haces tú las inspecciones? Y miren su respuesta. Cada uno de estos señores se autocontrola. Le digo, oye, pero yo veo que todos son compatriotas míos, son peruanos. Y por otro lado, es tu primer proyecto aquí en Perú. Sí, quiero abrir mercado, queremos entrar ahorita como subcontratista, pues después queremos entrar solos. ¿Ya? ¿Y esta gente entonces dónde la has traído? ¿Estos tenían experiencia en esto? No, me dijo, ellos eran básicamente fusionadores de tubería, alguna experiencia con lo que son tuberías, pero no estrictamente lo que estamos haciendo, que era engomar la tubería, ¿no? Hacían la soldadura con máquina y después engomaban la tubería, ponían una goma, que es parte del estándar para la tubería de gas acá en Perú. Y lo que hicimos fue, un mes o un poco antes, un poco más, trajimos un capacitador de Italia, tuvimos un pool de gente, los capacitamos y nos quedamos con los mejores. ¿Y cuál es el criterio de los mejores? Número uno, que hacía las cosas bien a la primera, se autocontrolaba. Y número dos, iba a aceptar nuestras condiciones. ¿Cuál era nuestra condición? Yo te voy a pagar por junta bien hecha o por tramo bien hecho. Acá en Perú hay un término que se le llama el destajo, que es te pago por cantidad, ¿verdad? Tanto cubo de concreto te pago ese monto. Es una modalidad. En el lado peruano, ¿cómo era? Te pago por junta. No sé si está bien, ya parece usted la ingeniería de calidad, pero a ti te pago por junta. Y obviamente el amigo de producción va a correr, 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 correr. Pero acá con los italianos era, no sé si lo haces bien, sino yo te voy a pagar por trabajo bien hecho, nada más. ¿Se acuerdan? Goldratt. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Y eso, damas y caballeros, no es ciencia espacial. No es un gran libro de formatos, ¿ya? Ni mucho Excel que aplicar. Es simple criterio. Así, calidad es simple, damas y caballeros. La calidad es gratis, pero no es un regalo, ¿no? Entonces, espero haberles... Ah, y acá tengo una relación interesante que ustedes pueden manejar. La relación es puntos de espera optativa sobre esperas totales. Tienen que manejar ese ratio y tratar de que aumente, obviamente, ¿verdad? Si yo tengo 8 esperas obligatorias sobre 2 optativas, es un 20%. Tengo que subir, ¿no es cierto? A 30, 40, y hasta un momento en que todo sea optativo. Pero no por un tema de decreto supremo, no por un tema de conversar con nadie. No, acá no hay nada que conversar. Acá lo que hay que hacer es demostrar. ¿Demostrar con qué? Con hechos, con conformidad. ¿Ya? Listo, damas y caballeros. Esto era lo que les quería compartir. Estoy abierto a vuestras preguntas para contestarlas muy gustosamente. Bueno, pues Omar, muchas gracias. Muy clara la explicación y sobre todo que desmitificas el tema de la calidad que luego se ve como un elemento altamente complejo y que no genera valor y muchos prefieren mejor simular que se da calidad. Así es correcto. Sí. Pues bueno, les pedimos a todos que nos hagan llegar sus preguntas o que pongan el tema de la señal de levantar la mano para que les abramos el audio y puedan consultar sus comentarios o dudas directamente a Omar Samaniego. A ver si me habilitan. Marco tenía una pregunta. A ver si habilitamos a Marco Romero. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Me podría repetir el nombre del que es el padre de la calidad y por qué llegó a ser el padre de la calidad, por favor? Ya. En realidad es Philip Crosby, es uno de los padres de calidad, diríamos, ¿no? Jocosamente se le decía que era el tío de la calidad porque
ya había muchos padres, ¿no? Estaba Edward Deming, estaba Joseph Durand, ¿ya? Y Phil Crosby, acá lo voy a escribir en el chat en todo caso. Él tenía una característica común a nosotros, que nos dedicamos a la construcción. Él era contratista, ¿ya? Bueno, él no se dedicaba a la construcción, pero él era contratista. Y era contratista militar. Él trabajaba en la Lockheed Martin y desarrollaban pues, proyectos para el Pentágono, entre otros clientes, ¿no? Entonces ahí los niveles de calidad pues, son muy, muy altísimos. Y él, ante la crisis industrial que afrontó Estados Unidos en los 70s y 80, él respondió con una estrategia bien importante, que es hacer las cosas bien a la primera. Hoy por hoy, acá en Perú hay una ola de productividad, hay que ser productivo, etcétera, etcétera. Pero es una productividad sin calidad, fácticamente hablando, ¿ya? Es un cierto tipo de productividad, sí es cierto, no lo voy a negar, pero es una productividad que hoy día corres 50 metros, aplicas productividad, ahora corres 200 metros, pero tienes que retroceder 100, ¿no es cierto? Y claro, obviamente 200 menos 100, 100, y 100 sigue siendo mayor que 50, cierto, pero sigue siendo ineficiente, pues, ¿no? La idea es, oye, ¿por qué no mejor corres una sola vez 100 y ya no tienes que retroceder nunca más? Eso es lo que promulgaba Philip Crosby, ¿no? Tengo algunas preguntas de Oscar Morales. Raúl López Peña. Ah, bueno, Marco, Sí. claro. Ahí. No, creo que ya está correcto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Perfecto. A ver si me pueden abrir el micrófono de el maestro Raúl López Peña, que también tenía una consulta. Hola Raúl, ¿nos escuchas? Mientras Raúl se va conectando, voy respondiendo unas preguntas. A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿Ahí? adelante. Ok, gracias. Adelante. Maestro Omar, ahorita con la cuarentena, las obras que quedaron pendientes, y claro, me quedaron pendientes en etapa de estado seco, porque ya viene la etapa de lluvias. Y también en la parte de edificación, pues no le veo problema, pero en la parte de infraestructura de vías terrestres, donde las capas pierden humedad y por lo tanto pierde compactación, yo creo que será necesario hacer dictámenes técnicos y eso va a alterar los precios, inclusive de contrato. Eso es lo más factible. Sí, bueno, es interesante lo que mencionas. Ahí van a tener que haber definitivamente cambios, ¿no? Generalmente para afrontar las compactaciones sobre época lluviosa, se reduce la cantidad de finos en el relleno, ¿no? Entonces, con material granular se coloca también, habría que hacer un rediseño allí, y a mí me ocurrió una situación similar hace ya algunos años, y en el cual se tuvo que haber colocado también una geomalla también, para que ante ese relleno con baja cantidad de finos, para que pueda afrontar, digamos, la época lluviosa, y además no pierda más fino del que debería tener, ¿no? Entonces, esto definitivamente va a elevar los costos, ¿no? Los costos van a van a tener que ver entonces con replanteo de la productividad, reducir a unidades más pequeñas de obra. Tú al reducir la unidad de obra, reduce la incertidumbre. Sin embargo, puedes impactar el plazo también, ¿ya? Entonces, eso hay que considerarlo, y también hay que ver el costo que nos va a impactar ese rediseño, definitivamente, ¿no? Maestro, otra pregunta. Si no es Sí, molesta. adelante, maestro Ron. La parte de la calidad para las obras que salgan a tiempo, platicando con un amigo, me decía en alguna ocasión que él le gusta mucho tener a un contador en la obra, porque si una zapata lleva cierta cantidad de material, de acero,
inclusive una zapata que se va a anclar, las lleva una cierta cantidad y el contador llega un momento que le dice, ¿sabes qué? Ya te acabaste el dinero para esto, ya no puedes hacer más. Y luego dice, yo me enojaba porque le decía, yo tengo, pero si hay dinero, ya te acabaste el dinero para esta parte de la zapata. Fíjese que eso a mí me llamó mucho la atención y me parece interesante como tener en mente esa parte, porque entonces se puede mantener el concepto de ganancia en una obra, porcentaje que va uno a tener de ganancia, porque entonces vamos atento a que la obra se gaste lo que está estipulado en el precio unitario. Y yo creo que esa es parte de lo que sería la calidad de la obra y la terminación de una obra. Sí, maestro. Eso es lo que quería comentar. Sí, agradezco mucho ese aporte. Definitivamente, esto me recuerda un proyecto que tuve hace un tiempo sobre el tema de gastos. Era una obra que se había estancado, había llegado al síndrome del 90%, y analizando la casuística, a esta obra que inclusive se le había hecho un adelanto, una liberación de valorización excepcional, ¿no? Se le había adelantado una valorización que correspondía a otro mes para que tengan liquidez y puedan aparentemente terminar pronto y salir de ese estancamiento del síndrome, ¿no? Para completar lo que tenía que completar. Y cuando visitamos la obra, porque nos volvió a pedir otro adelanto de valorización, otro adelanto de saldo, nos dimos cuenta de que no habían levantado los muros de la albañilería, ¿ya? Por la sencilla razón de que el capataz que hacía los pedidos se había demorado en su pedido al comprador y el comprador había tomado el pedido de la primera persona que le hizo o las primeras personas que le hicieron los pedidos de compra. Y ocurre que las primeras personas que hicieron los pedidos de compra eran los capataces de arquitectura. Entonces, hay una cosa ilógica, ¿no? Si me voy a gastar todo el dinero en lo que es arquitectura y ni siquiera tengo los muros, me voy a quedar pues sin dinero, ¿no? Entonces, es bien importante que en la gestión de la compra esta sea integrada a la planificación física, ¿no? Y ver si esto va a ser una restricción y priorizar también en ese sentido, ¿no? ¿Puedo hacer un último comentario si no es molestia? Sí, por favor. Claro. Bueno, alguna ocasión, fíjese maestro, alguna ocasión cuando se estaba implementando la calidad aquí en la empresa ILSA, estaba con calidad total. Entonces vino una persona a exponerles a todos los trabajadores la parte de calidad y él comentaba algo muy sencillo. Si una persona no ha tenido calidad en su vida, ¿cómo le pueden pedir calidad que la dé? Lo tienen que capacitar. Y fíjese que en la construcción, pues tenemos esa parte que tenemos que capacitar al personal para llevarlo a la parte de calidad. ¿Y cómo le podemos exigir calidad cuando las personas a veces no tienen calidad en su vida? ¿No la han tenido? Sí, sí maestro. Yo escuché una frase, no he podido identificar quién la puso, pero es una frase que corre mucho y con la que estoy de acuerdo, es para mejorar la calidad de las cosas hay que mejorar la calidad de las personas que hacen las cosas, ¿no? Así es. Muchas gracias. Sí, gracias. Ramón. Acá tengo varias preguntas en el chat, Carlos. De repente las voy leyendo y las voy respondiendo. Si quieres, también. Sí, ok, vamos a ver. Acá tenía una pregunta de Arad. Dice Arad Hernández. ¿Se podría repetir este último ejemplo de puntos de espera optativas sobre totales? Sí. Buenas tardes, maestro Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Axel? Sí, mira, uno tiene que medir las restricciones de su proyecto y para eso uno tiene que hacer un levantamiento y ver a la fecha. Si tengo un supervisor, me revisa todo, o sea, cada vez que voy a hacer una preinspección, él siempre quiere estar o no en todas, perfecto. Si no es en todas, de 10 inspecciones que yo haga, ¿cuántas él me exige siempre estar?
y de repente son 8 de 10. Entonces, quiere decir que tengo 8 esperas obligatorias y 2 optativas en la práctica. Entonces, lo que yo tengo que lograr es ganarme la confianza de ese inspector con resultados, para que ya no sean 8 obligatorias y 2 optativas, sino sea al revés. ¿Y cómo yo me voy a ganar la confianza de ese supervisor? Pues bien simple, yo decirle, mire señor Alfredo, voy a inventarme un nombre, ¿ya? Señor Alfredo, esta semana que usted viene, a esas 8 típicas inspecciones que usted me revisa, yo le voy a demostrar que por lo menos en 4, cada vez que usted viene, el trabajo está bien hecho. Y yo se lo voy a demostrar. Y para eso tú tienes que trabajar con tu gente, con tu equipo de trabajo. Entonces, cuando el señor Alfredo venga, de repente no 1, 2, 3 semanas, de repente, y esas 8 que revisa, 4 siempre están bien cuando él viene, tú con justa razón le podrás decir, señor Alfredo, yo le quiero pedir con mucho respeto que de esas 8 que siempre me revisa, 4 sean optativas. Y no le estoy pidiendo como un favor, se lo estoy pidiendo con resultados. Cada vez que usted viene, el trabajo está bien hecho. Entonces, ¿qué haces? 4 más 2, que ya tenías optativas, son 6. 6 optativas sobre 4 obligatorias. Y has respondido con calidad, ¿no? Ok. Listo. Tengo otra Sobre pregunta. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Axel. De Oscar Morales, dice. Está por ahí, Axel. El tema de los tiempos con los puntos verdes, amarillos y blancos es completamente usable en el tema de retraso por clima. A ver, en los puntos amarillos y verdes, no, la colocación del estado de liberación es independientemente del clima, ¿ya? Es independientemente del clima, siempre que no dañe el entregable, ¿no? Siempre que no dañe el entregable. Ahora, el tiempo que se demore un amarillo en verde, en pasar a verde, sí podría ser por un tema de clima, ¿no es cierto? De repente yo ya llegué a la subbase del relleno y tengo que esperar que no llueva para colocar, ¿verdad? Mi primera capa de subbase. Entonces, sí, ahí sí puede demorar, ¿no? Luego tengo otra pregunta de Gil Jasso. La LOB no sé a qué se refiere con LOB, si alguien me puede explicar. Ahorita encontramos un micrófono de Gil. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Omar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, muy bien, muy bien, muy buena exposición. La LOP es la Ley de Obra Pública. La Ley de Obra Correcto. Pública, preguntaba yo por ahí que dentro de algunos de sus apartados contempla casos no imputables tanto al contratista como al contratante para paro de actividades, como fue el caso de la cuarentena. Entonces, mi pregunta va encaminada a que hay algo contemplado para que pueda reactivarse la obra con nuevos conceptos y precios unitarios por la de salud y seguir garantizando la calidad de la obra. Ya, a ver, se entrecortó un poquito, pero voy a repasar acá lo que escribiste. ¿Algún estudio donde se puede autorizar nuevos conceptos? Ya entendí ya. Bueno, en realidad, como mencionaba yo muy al inicio, creo que en todas nuestras regiones vamos a tener que hacer camino al andar. Acá en Perú no hay, lo que ha salido es que uno tiene que justificar la extensión del plazo y la adición de recursos. Es lo que ha salido como ley. Ahora, yo le he revisado y siéndoles súper honesto, yo veo que al menos el Estado peruano ha sido muy, muy flexible para el tema de obras públicas, en el sentido de que
no especifica cuáles van a ser los criterios de aprobar o no aprobar. Prácticamente está diciendo, susténtamelo tú, e inclusive si en un periodo X, creo que son 10 días me parece, no te respondo, eso se le llama silencio positivo. Si no te respondí, está por aprobado y tu adicional también está aprobado, ¿no? O tu replanteo de precios unitarios está aprobado. Entonces, no lo dice de forma explícita, pero en la práctica yo veo de que el Estado va a hacer una evaluación básica, de consistencia básicamente, ¿verdad? Y de repente medir en función a un promedio que ya vaya a ir construyendo en el futuro, ni siquiera ahora, para en base a eso saber cuándo un precio unitario es o no justificable en cuanto al cambio que ha sufrido, ¿no? Yo creo que, al menos acá en Perú, es una flexibilidad muy importante la que se está dando, ¿no? Yo lo que sugiero que para el tema de precios unitarios, para un replanteo que se vaya a tener que llevar a cabo necesariamente, hay que considerar, como dije al inicio de la presentación, número uno, cuánto es lo que realmente me falta por terminar. Y a partir de allí es donde yo realmente voy a poder en cascada hacer mi mejor replanteo, ¿no? Y algo muy importante, hay que registrar absolutamente todo. Registrar tus tareos de obra, vaciarlos en una base de datos. Ahora hay muchos aplicativos que se dan al respecto. ¿Para qué? Para uno mismo hacer una suerte de lección aprendida de cómo está dándose la productividad de mi proyecto en esta nueva normalidad, ¿no? Bueno, esa sería en todo caso mi sugerencia. Ok, le agradezco, doctor. Gracias a ti. Vamos con la de Milagro Sánchez. Ok, dice acá, los residentes de obra son los que hacen el control de calidad. Sugieres contratar personal de calidad que vean esto sin que se modifique su costo inicial. A ver, yo creo que en esta nueva normalidad no hay que sumar más gente, sino hay que mantener la calidad en la fuente, ¿no? Y calidad en la fuente no es solamente decir que es el residente o el referente o el responsable de producción es el responsable de mantener la calidad. O sea, una cosa es asignarle, darle la responsabilidad y otra cosa es que cumpla la responsabilidad, ¿no? Lo que tiene que ocurrir es que la calidad se dé en el escenario donde tengo menos cantidad de inspectores. Tengo que apuntar a la menor cantidad de inspectores. Pero esa menor cantidad de inspectores no se da por un mero decreto que doy dentro de obra. No se da por mantener el status quo de que mi residente es el único que inspecciona, sino se da porque cada vez tengo menos defectos. Y la manera de tener menos defectos es darles todos los requerimientos, no solamente las cantidades, y los recursos que hacen posible que yo pueda trabajar con esos requerimientos. Ejemplo práctico. En un proyecto que aplicaba esta metodología de las Planner, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero a veces se genera en la práctica en algunos aspectos, no la metodología, sino la forma de aplicarla. Era un proyecto que tenía un buen resultado de productividad aplicando las Planner, pero presentaba muchos defectos en la parte de arquitectura. Entonces, cuando comenzamos a ver el trabajo que desarrollaban, ellos habían definido un ratio de productividad, un tren de trabajo para la colocación de enchape. El enchape, la mayólica, la cerámica que se coloca en la pared. Entonces, el problema que ellos tenían era que los enchapes estaban muy pegados, no estaban muy separados. A esa operación acá en Perú le llamamos gruña. Y aparte, la disposición de los enchapes no era la correcta. Vale decir, tú puedes empezar con el enchape entero a partir de la puerta hacia el otro extremo de la pared y si no alcanza, cortarás pues el enchape. O al revés, tú empiezas con enchape entero de la esquina de la pared hacia la derecha y si te falta un poco en la puerta, pues cortas ahí. Lo normal es que empieces, acá en Perú, que se empiece entero de la puerta.
Entonces, inclusive esas cosas eran disímiles entre departamento y departamento. Entonces, en el Excel funcionaba maravilloso el tren de producción, pero en la práctica tenías defectos y tenías que estar retrocediendo. Entonces, cuando tú le preguntabas al capataz, dime cuál es el requerimiento para este trabajo, viene su respuesta. Bueno, ingeniero, nosotros tenemos que completar 50 metros cuadrados por día por piso. Eso no es un requerimiento, eso es una cantidad. No es un requerimiento técnico, me refiero. Requerimiento del proceso, sí, seguramente, pero no es un requerimiento técnico. El requerimiento técnico es que tenía que cumplir el espesor, la separación de la bruña, que le decimos acá en Perú, para estos enchapes. Entonces, ¿qué es lo que se sugirió en esa situación? Bueno, además de ese requerimiento de las bruñas que tenían que tener un espesor, que es una especificación técnica, hay unos requerimientos del proceso adicionales que son, por ejemplo, usar crucetas. Crucetas, como su nombre dice, son unas pequeñas cruces de plástico que se coloca entre enchape y enchape, ¿no? ¿Qué es lo que estaban usando los operadores? Colocaban pequeñas latas, cartoncitos, o si no, al ojo, pues, ¿no? En Perú le decimos al ojímetro, ¿no? Entonces, obviamente vas a fallar allí, ¿no es cierto? Tengas o no tengas al supervisor, tengas o no tengas al ingeniero de calidad, ambos van a ser no previsores, lo que van a hacer es pura autopsia de calidad, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trata es prevenir, trabajar mucho en los requerimientos, y si vas a trabajar con el residente, que él se involucre mucho en los requerimientos, ¿no? Y los entregables. Perfecto. Robert Serrano. Sí, a Robert no lo veo por acá, pero tengo en chat a José Adam. A ver, dice José Adam, yo pienso que para una mejor calidad de trabajo es mejor cobrar lo justo, porque como dicen, lo bueno cuesta, y mi pregunta es, ¿qué porcentaje se puede incrementar el costo? Bueno, en calidad, realmente la calidad no tiene por qué incrementar el costo, lo que puede incrementar es la inspección. Entiéndase la calidad no como el número de inspectores, no, eso no es calidad. Calidad nuevamente es grado del que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple los requerimientos. O sea, ¿en qué medida estás haciendo lo que te pide la especificación? Y eso es tu alcance. Eso no es un trabajo extra. Si hacer lo que te pide la especificación te cuesta más, el problema no es la calidad, el problema es que presupuestaste mal. ¿Se entiende? Por eso que la calidad, por eso que Philip Cruz buenamente decía la calidad es gratis, pero no es un regalo. O sea, hay que invertir recurso intelectual para ese fin, ¿no? Muy buena pregunta. Dice acá, en Perú, ¿cómo se podría garantizar la calidad suficiente hablando de autoconstrucción? A ver, la autoconstrucción es muy fuerte acá también en Perú, ¿ya? Tenía un dato hace unos años que eran los que más consumen cemento a granel, ¿no? Porque el cemento en Pompona, que es el tanque receptor de cemento, que así es como lo llamamos acá, eso ya son para proyectos de expansión minera, que son los que más jalan la construcción acá en Perú. Pero para la construcción es bien interesante lo que mencionas, porque ahí va a tener que ser un cambio cultural total. La forma de construir acá en Perú es todo en concreto. En Lima es donde hay más autoconstrucción por la densidad poblacional además. Todo es en concreto, no hay nada de madera, nada de madera. Y básicamente trabajan a la redundancia, ¿no? Hay fotos escalofriantes de pisos que tienen puro muro y 4 columnas con las justas, ¿no? Y son áreas grandes, ¿no? O sea, suele ocurrir eso acá y Dios es grande que no cae, ¿no? Porque Lima es una ciudad muy sísmica, además. Entonces trabajan con mucha redundancia, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté bien, porque sí puede haber un colapso muy terrible. ¿Y cómo podríamos cambiar esto? ¿Cómo podríamos garantizar la calidad? Yo creo que la única forma es cambiar la cultura a nuevas tecnologías y en esa nueva tecnología usar
Acá lo voy a escribir, el Poka-yoke. Ahí está, el Poka-yoke. El Poka-yoke son los dispositivos, o los dispositivos Poka-yoke son los dispositivos a prueba de error. El típico cable que uno usa para conectarse a internet es un dispositivo Poka-yoke, justamente, ¿no? Porque, o el USB, ¿no? O sea, no te permite conectar de otra forma. Yo he visto publicidad, no, bueno, no por tanto publicidad, sino transmisiones tanto en YouTube de México, ojo, y también en Colombia, o sea, en canales de YouTubers mexicanos y colombianos, de unas construcciones en base a compuestos de tipo Lego, ¿no? Entonces ya te obliga a trabajar de una forma, ¿no es cierto? Pero ahí viene el otro trabajo de cultura. ¿Cómo haces tú para convencer al autoconstructor, compre ese ladrillo y no lo hagas como siempre lo has hecho, como lo hizo tu padre o tu abuelo, ¿no? La respuesta puede ser, bueno, yo no vengo a jugar a la casita, yo tengo que construir. Es la respuesta que puedes tener, ¿verdad? Entonces tendría que haber, pienso yo, estrategias interesantes para cambiar esa cultura. Y yo creo que un gran activador de cambio cultural no es el Estado, y yo creo que es la empresa privada. ¿Cómo así? Muy sencillo. En Perú hicimos algo, pero lamentablemente lo dejamos a medias. A pesar que luce completo, pero en la práctica es a medias. En Perú se tiene lo que se llama horas por impuestos, ¿no? Dice, qué maravilloso, horas por impuesto. Es cierto, pero las empresas no invierten mucho en horas por impuesto porque una empresa minera, entre dar 500 millones de dólares de impuesto y hacerse un proyecto de 500 millones de dólares, pues yo prefiero darle al Estado los 500 millones, al Estado que podría ser ineficiente, y ya me olvido mi dolor de cabeza porque yo hacer mi proyecto de 500 millones de dólares me van a venir una serie de problemas que mejor no cuento, que es muy común en nuestro país. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea atractivo y para que la empresa sea un motor? Bueno, pensemos, por ejemplo, la fábrica de cemento, ¿no? Decía, la fábrica de cemento, le decía, mire, señor fábrica de cemento, acá hay interesantes emprendimientos que se han hecho en México, en Colombia, y algunos son compuestos epóxicos, algunos son compuestos también cementicios. ¿Pueden hacer ustedes algo así? Bueno, vamos a replicar, lo bueno se mejora, y además, yo he estado, le digo a usted, empresa privada, que vamos a hacer un canje por impuestos, pero no invierte 100 y te perdono 100, sino invierte 100 y yo te condono 200. Claro, aparentemente el Estado está perdiendo, pero no es así, porque en realidad estás ganando en resultados. ¿Y cómo haría yo? Yo, digamos, como empresa productora de cemento, tomaría responsabilidad de unos distritos que están siempre en autoconstrucción y yo le voy a dar unos precios muy económicos y con soporte técnico, ¿no es cierto?, para que construya con la nueva metodología usando Poka-yoke, por ejemplo. Mejoras calidad, mejoras calidad de vida, incrementas el desarrollo. Yo creo que es una fórmula interesante que habría que explotar en nuestro país, ¿no? Okay, muchas gracias. De nada. Suri pregunta lo siguiente. Calidad siempre va con la normatividad porque significa que entonces se tiene un control, existe una supervisión. ¿Cómo se garantiza la calidad donde no existe normativa? Ya, nuevamente recurro a Goldratt, que decía, dime cómo me mides y te diré cómo te comportas. Cómo me mides y te diré cómo me comporto. Se relaciona con lo que decía Henry Ford. Henry Ford decía, calidad es hacer las cosas bien, aun cuando nadie te está mirando. Henry Ford, padre después de la producción en serie, estandarizó los procesos. Minimizó el número de actividades que tenía que hacer un operario y en esa minimización redujo la incertidumbre. Por eso es que yo digo que en esta nueva normalidad tenemos que reducir las unidades de trabajo. Pero hay que ser consciente que eso también va a impactar el plazo. Ya he hecho unas corridas en las planes, un modelo, ¿no? Modelo aún porque hay que correrlo en la cuarentena para validarlo, ¿no? Y los resultados que estoy teniendo es que eso va a empujar el plazo. Pero a veces es mejor empujar el plazo, que es inevitable además,
pero trabajando de manera continua, con paradas y paradas que no puedo controlar. ¿Ya? Entonces, yendo a tu pregunta, es si va de la mano con la normatividad. A ver, la calidad es independiente de la normatividad. La calidad es un estado de logro de los requerimientos. La normatividad se relaciona generalmente con la adopción de un sistema de gestión de la calidad certificado, llámese ISO 9001. ¿Ya? El certificado, básicamente, para un tercero que no es la empresa, significa que esta empresa trabaja con un sistema de gestión de la calidad. Por tanto, afronta mejor su incertidumbre. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Ahora bien, yo puedo no tener una certificación de sistema de gestión de calidad y aún así tener un buen sistema de calidad. Es decir, no me sujeto a ninguna normatividad y aún así tengo un buen sistema de calidad. Ejemplo, Bechtel. Bechtel se escribe así, es una de las empresas, si no la más grande, es una de las más grandes empresas de ingeniería y construcción del mundo. Ellos durante muchos años no tuvieron un sistema de gestión de calidad. Hasta hace unos 5 o 7 años adoptaron uno, pero sé que eran ni siquiera para la empresa corporativa, sino para sus unidades globales. Global Unit Business, se escribe. ¿Ya? A los GBU, Global Business Unit, quise decir, bueno, le escribí mal, bueno, Global Business Unit. Entonces, en la actualidad, desconozco, soy honesto, saber si toda la empresa la ha adoptado, pero lo que sí puedo estar seguro es que no lo promociona. Porque, como dijera Steve Jobs, fíjense, y a veces esa es un poco la degeneración que se da con las certificaciones ISO 9001. No porque la certificación esté mal por sí misma, sino de la forma como se maneja. En una entrevista a Steve Jobs, inicio de los 90, cuando él ya lo habían echado de Apple y está desarrollando Next, que fue la competencia de Apple, competencia fuerte inclusive de computadora Next, le preguntan sobre su historia con Joseph Juran, uno de los padres de la calidad. Y él mencionó entre varias cosas lo siguiente. En Estados Unidos, a diferencia que en Japón, promocionamos mucho la calidad, ¿no? Que ya tuvimos un premio, que ya hacemos esto con calidad, y siempre decimos todo es calidad. Sin embargo, en Japón no es así. En Japón, ellos quieren que la gente esté tan satisfecha del producto que ellos mismos hablen, la gente, de la calidad del producto. Y es así. Y ese legado continúa. Uno, si realmente ve la publicidad de Apple y demás, quienes promocionan a Apple no es Apple mismo, quien lo promociona pues es los operadores de teléfono, ¿no? Apple hace una vez al año su presentación y ahí inicio fin, y de resto es así soy Apple, ¿no? Y ¿quién habla de la calidad de los productos de Apple? La gente misma, ¿no? Entonces, no es algo que vaya netamente correlacionado, ayuda ciertamente la normatividad, pero no podemos degenerar, hay que tener mucho cuidado con ello, en buscar la certificación por la certificación, ¿no? O la normatividad por la normatividad, ¿no? Pues excelente, Omar. Creo que ha sido muy amplio el tema de la calidad, sobre todo el tema de que, como dices, no puede haber calidad si no se mide. El cambiar la connotación de las restricciones, que efectivamente normalmente se ven como algo negativo, es real, en lugar de verlo de diferente forma, y creo que es algo muy relevante. Y sobre todo lo que comentabas, que la calidad es un tema sobre todo de un tema técnico, más que un tema moral y ético. Me gustó mucho lo que planteaste, desde luego. Voy a checar nada más. Tenemos una pregunta Tenemos otra pregunta desde Facebook Live. A ver, nos pueden pasar. ¿Cómo cambiamos la cultura latinoamericana en la calidad? Interesante, interesante. Fíjate, de hecho que cuando hablamos de cultura, entramos a esa parte ética, ¿no? La calidad es un tema técnico, 100%. El efecto que tiene ese tema técnico sí puede llegar a ser un tema ético, ¿no? Porque, y eso tiene que ver con la cultura. Fíjate, la cultura tiene su base en los valores. El núcleo de la cultura son los valores
de la persona, de la organización. Hay una empresa acá en Perú cuyo valores eran o son productividad, perdón, es calidad, eficiencia, confiabilidad, ¿no es cierto? Y creo que el otro era claridad. Bueno, lo cierto es que en algún momento el CEO, el gerente general, quiso cambiar los valores a uno solo por un ánimo súper bien intencionado de hacerlo más, más esbelto, más lean, digamos, ¿no? No tener tantos valores, sino un par que trate de englobar todos. Entonces, yo le dije algo, miren, inclusive siendo yo de calidad, ojo, si va a mantener a alguno de ellos, el que tiene que mantener siempre es la confiabilidad. Podría nuevamente sonar contraintuitivo. Como yo, alguien de calidad, no va por la calidad, si todavía era uno de los valores. Y es que está relacionado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba de las esperas obligatorias? ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba de esta empresa italiana? Ah, que dicho sea de paso, mientras al equipo peruano la supervisión le revisaba cada 300 metros, teniendo 10 inspectores de calidad, en el lado italiano la supervisión les inspeccionaba cada kilómetro. ¿Y por qué? Porque encontraba menos defectos. ¿Cuál es el problema con el área, con el equipo peruano? El problema con el equipo peruano no era la gente de calidad, no eran los inspectores. El problema era de que ellos, cuando llegaban al punto de trabajo a inspeccionar, el punto estaba mal, estaba realizado de una forma errada, con defectos. Y como hombre de calidad y ético, no vas a decir que lo malo es bueno, ¿no es cierto? Entonces, el problema no es el inspector, el problema es la fuente. Y a eso vamos. Para cambiar la cultura de calidad, tenemos que cambiar los valores. Y esos valores, pienso yo, tienen que ver con ser confiables. Para mí eso es un valor muy, muy importante. O sea, es mi palabra, es lo que yo te digo. Si mañana va a estar el trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, eso tiene que correr en todo nivel de la empresa y de manera vivencial, porque los valores no se transmiten de manera publicitaria, sino de manera vivencial. Y no hay que hacer, no es gran ciencia en realidad. Fíjense, por ejemplo, una jefe de calidad, amiga mía, me comentó que el nuevo gerente general le preguntó, ¿no? A los meses que había entrado, le preguntó, dime, ¿cómo te va? ¿Cuándo es la auditoría de calidad, ¿no? De la empresa general, que estaba certificada. Ah, el día jueves, ingeniero. Ah, perfecto. Entonces, al fin del jueves me dices cómo fue. Ah, perfecto. Era 2 días, jueves y viernes. Entonces, cuando llegó el día jueves le dijo, ¿cómo te fue? Bueno, ingeniero, voy a necesitar un día más. Ok. ¿Y cómo te fue en realidad? En realidad, ingeniero, las cosas no están saliendo bien. Empezando de que la reunión de arranque de evaluación, que era a las 8 de la mañana, la gente llegó en promedio 8:40, 8:30, algunos los tuvimos que llamar. Ah, ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Mañana convócalos, yo voy a estar contigo allí, pero no digas de que yo voy a estar. ¿Y qué pasó? Llegó allí, al día viernes, acá en Perú se trabaja hasta sábado, en algunos proyectos. Este era un caso especial, la edificación se trabaja hasta el día sábado acá en Perú. Entonces, y llegó el ingeniero, 8 de la mañana, junto con la jefe de calidad, también ingeniera. ¿Y para qué pasó eso? Llegó uno, se quedó frío viendo al gerente, se sentó y por WhatsApp, por texto, comenzó a pasar la voz a todo el mundo y salió un lleno total antes de las 8:15. Al día siguiente, ya el ingeniero no estaba, digamos, en la sala, pero todos, inclusive desde antes de las 8 de la mañana, puestos para la evaluación de mediodía de la auditoría.
O sea, son pequeños actos que generan un gran impacto. Yo he visto casos que contratan a consultoras para lo que son campañas de activación. Yo tengo un máster de marketing, les digo, y puede sonar realmente contraintuitivo, me caracterizo por ser medio contraintuitivo, de hecho soy de paso, como de ingeniería marketing, y es que tiene mucho que ver, está muy entrelazado con calidad. Eso de repente será motivo de otro webinar, Carlos. Y bueno, he aprendido mucho lo que son campañas de publicidad y de marketing, y muchas empresas confunden la calidad con campañas de marketing y publicidad. Y aunque el marketing está relacionado, muy relacionado con calidad, no obstante, las campañas culturales son campañas de acciones, ¿no? Más que de discusiones. Claro, pues mira, quien te hizo la pregunta aprovechando es el maestro Fernando Daniel ¿Cómo está, Lascano, director de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta. ¿Cómo está? Mucho Buenas gusto. tardes. Bienvenido y gracias por el apoyo a nuestra Facultad de Ingeniería. Muy interesante tu ponencia. Y ahí por ahí te pusimos algunas preguntas más. Así de cómo evitar retrabajos para tener conceptos de calidad en tiempo y costo. Ya. Hay algo que para mí ha sido bien clave, bien revelador durante muchos años, que tenemos que empezar con un sistema de gestión de calidad básico, pero muy consistente. ¿Y en qué consiste? Lo mínimo que uno tiene que hacer como sistema de gestión de calidad es reportar, reportar y reportar y reportar bien. Tener una buena base de datos de reporte, porque en base a ello yo voy a poder medir cuáles son los retrabajos que tengo. ¿Ya? Acá hay un indicador bien simple, se denomina el BAP, que es bien a la primera. Fíjate. Parecería para nosotros bajada de aguas pluviales. Esto viene del inglés DIRF, que era do it right the first time, que era lo que decía hacerlo bien a la primera, que es lo que decía Philip Crosby. Y este indicador no es una gran fórmula, es tan simple como que si hoy día yo hago mi caminata de obra y hago 10 inspecciones y encuentro en esas 10 8 defectos, mi indicador es 20%, ¿cierto? Entonces, yo tengo que identificar esos frentes de defectos y hacer mi análisis de causa-raíz. Ahí puedo usar Ishikawa, ¿no? Las 6M Ishikawa, materiales, métodos, mano de obra, etc. Y ver cuáles son esas causas y atacar esas causas. En mi experiencia, las causas se suelen dar porque hay más descripción de actividades o un foco en actividades más que un foco en requerimientos. Como el caso que yo mostraba del trabajo de enchapes, que son esas cerámicas que se colocan en los baños, en las cocinas, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en los requerimientos, hay que hacer las inspecciones en términos de entregables más que de actividades, y en base a eso continuar con el ciclo de mejora continua. Perdón, Carlos, si puedo compartir ahí algo importante. Claro. ¿Cómo, de una u otra manera, ingeniero, hacemos o evitamos, sería la palabra correcta, el controlitis, no controlar más de lo debido y dejemos la producción hacia un lado y nos dediquemos más a tratar de controlar tanto la parte de tiempo, costo y calidad, ¿no? Gracias. Sí, muy interesante la pregunta. El control tiene que aportar valor. Cuando el control no aporta valor, es un sobrecontrol o el controlitis, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que está aportando valor o no? Lo sé en la medida de que suceden dos cosas. Se reduce la variabilidad y puedo afrontar mejor la incertidumbre. En términos prácticos, ¿qué significa?
Reducir la variabilidad es que tengo menos defectos. Vale decir, si yo uso mi herramienta de control, que puede ser un formato de inspección, esa es una herramienta de control, y que va a demandar un punto de espera, de lo cual ya hemos hablado, espera obligatoria, espera optativa, ¿verdad? Y yo tengo el frente de puertas, que está colocando puertas, ¿verdad? Y tengo el frente que está colocando, que está haciendo colocación de ventanas. Entonces, muchas veces a mí me preguntan, me piden, ¿no? Me dicen, ¿tendrás algún formato de puertas más completo? Porque lo que yo tengo no me sirve. Me llaman a veces exalumnos y le digo, pero a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? Le digo, ¿necesitas más registro, formato de registros o necesitas mejorar la calidad? Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, le digo. Porque, a ver, si tú tienes muchos defectos en ventanas y ningún defecto en puertas, en realidad no necesitas controlar las puertas porque están haciéndose bien. Lo que tú necesitas es controlar, poner si una restricción porque está saliendo mal a las ventanas. Al poner una restricción haces que esa variabilidad vuelva entre sus límites de control. ¿Ya? Esa es la forma. Un criterio un poquito más estadístico es, yo hago mi diagrama de Pareto, registro todas las ocurrencias, las categorizo, saco mis categorías y en la cresta del diagrama de Pareto me van a aparecer cuáles son los defectos que después voy a asociar a los procesos que necesito control y no más, porque si hago más de ello voy a tener justamente ese exceso de control que no aporta valor, ¿no? Perfecto. El- bueno, no sé si maestro Fer, ¿tenías otra pregunta más? ¿No? Ok. Bueno, paso, Omar, si quieres, con la última. Es la de Facebook que nos mandó Omar García Pérez. Considero que hoy en día el tema de la preconstrucción se convierte en el principal aliado al tema de calidad. Se debe contar con proyectos completos y bien especificados, así como profesionistas y profesionales de la construcción bien preparados. Parece que afirma más bien, ¿no? Sí, sí, yo creo justamente eso. He visto por Facebook hay una fotografía eh, que hay un paso adelante que le están dando a la construcción en base a contenedores de carga. No es algo que ya tiene algunos tiempos, yo he visto, suelen haber documentales, pero esta vez están haciéndolo ya con unidades de concreto hechas, ¿no? Con la ventaja de que a veces pueden hacer ambientes compuestos y de esa forma ya no están, digamos, no está tan restringido a las dimensiones típicas de un contenedor, sino que es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú lo que ya hay es la construcción de centros comerciales con vigas prefabricadas. Y son vigas bastante largas, las que se tienen, y ya es un paso, porque nos acercamos justamente a ese Pocayoke, ¿no? El Lego, el juguetito Lego, es justamente es un sistema Pocayoke. Entonces, mientras más nos acercamos a eso, yo creo que va a ser importante, y sobre todo ahora en esta nueva normalidad, vamos a tener que replantearnos. Y justamente son esos momentos de crisis que también son oportunidades, ¿no? Y ahí está la gran diferencia entre los que van a continuar siendo exitosos y aquellos que no van a continuar siendo exitosos, ¿no? Adaptarse, tenemos que surfear la ola, ¿no? No dejar que nos reviente. Ya está la ola, no podemos hacer nada. Hay que surfearla, ¿no? Hay que saber atacarla, dirían, Así ¿no? es, así es. Pues Omar, pues te quiero agradecer. Ya próximo a las 2 horas, muy Encantado completa siempre. plática, la verdad. Como bien dices, pues ya lo teníamos previsto, ya es, digamos que la primera de algunas más que podremos estar colaborando y compartir, que nos puedas compartir sobre todo el síndrome del 90% que ha sido muy recurrente y no tan sonado todavía acá. Entonces creo que eso va a ser muy interesante seguirlo comentando y como Encantadísimo. planteabas
al principio, pues podemos ir viendo ya, intercambiando también lo que está sucediendo en los diferentes países de Latinoamérica, ver qué estamos haciendo y cómo estamos afrontando el regreso a las actividades, ¿no? Bueno, yo encantado, muy agradecido en realidad de vuestra invitación. Tiene en mí un servidor que siempre estará llano, dispuesto a poder compartir un granito de arena, ¿no? En esta construcción de esta nueva Latinoamérica que todos queremos y que buscamos, sobre todo más en esta nueva normalidad. Excelente, pues aprovechando que está nuestro director, no sé si quieres darle un mensaje Sí, por final. supuesto, el maestro Fernando Lascano, muy agradecido por vuestra amable asistencia, su interés, y yo creo que es bastante reconocible la labor que están desarrollando acá en la BUAP, y tengan en mí siempre alguien que estará dispuesto a poder contribuir con ustedes, con México, ¿no? Ok, un abrazo a nuestros hermanos peruanos. Ahí, por favor, hazlo extensivo para todos. Muchas gracias, maestro Fernando Lascano. Gracias a ustedes. Pues no nos queda más que agradecerte nuevamente, Omar, a nombre propio y de la Facultad de Ingeniería y de la UAP. La verdad que ya les tendremos a los oyentes, los que nos están acompañando, algunas otras cosas importantes que nos trae Omar. Ya les estaremos platicando de algo por ahí importante del ISO 9001-2015, que será algo relevante en breve. Pues Omar, acá le dejo mi página web para los por que favor, para tus datos, para contactarte, que tienes ahorita varias ponencias, ¿eh? Ya vi. Sí. Tienes semana llena. Ah, sí. Sí, estamos bastante activos, ¿no? Bastante activos, ¿no? Y bueno, les comento, Carlos, maestro Fernando, estoy buscando ahí unas sinergias, bueno, en mi país y en Chile también, para hacer un grupo de profesionales que puedan reportar lo que vayamos aprendiendo en esta reactivación, ¿no? Muchos proyectos acá en Perú de edificación se están reactivando y algunos paran inmediatamente porque sale un nuevo caso y tienen que reconfigurarse, y también salen buenas ideas al respecto. Entonces, compartir los conocimientos de la región y hacerlos visibles para todos, yo creo que va a ser un aporte grandioso para todos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo también con el proceso de compartir. Bueno, pues así será. Tendremos mucho más que aprender y poderlo trasladar a la construcción. Pues nuevamente te agradezco, Omar, que pase muy buena noche. Gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que nos Gracias a todos los que nos han granito de oído. arena de calidad. Sí, gracias a todos, buenas noches. Gracias, Carlitos. Un saludo. Muy buenas noches. Un saludo, Omar. Saludos Un saludo a desde todos. México. Gracias. Un gusto. Bye. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.